Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saludamos una vez más en esta mañana y agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad de poder participar de esta actividad de la iglesia Las Villas en Zipaquirá y del distrito. El tema de hoy lleva por título Cuando Dios dijo no. Eh, Habían pasado 3 años y medio y los apóstoles habían pasado mucho tiempo con Jesús. Habían escuchado maravillosas enseñanzas de él. Habían escuchado parábolas. Habían escuchado cómo él había contestado muchas preguntas. Habían preguntas capciosas que le hacían, donde si Jesús decía sí, era malo, si decía que no, también era malo, pero contestaba con una sabiduría. Y ellos fueron testigos de eso. Lo habían visto levantar la mano y calmar un mar embravecido y calmar un viento tempestuoso. Lo habían visto ordenar a Lázaro, sal, ven fuera. Y Lázaro sale caminando. Lo habían visto sanar leprosos, ciegos, paralíticos de nacimiento. En esos 3 años y medio habían visto muchas cosas maravillosas. Y nunca Jesús se negó a contestar una pregunta. Solo una vez Jesús se negó a contestar una pregunta. Los fariseos ya venían haciéndole esas inquietantes preguntas y él todas las contestaba con una amabilidad, de verdad, pero con una gran sabiduría. Hasta que un día Jesús le dijo a los fariseos, le preguntaron, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Entonces Jesús le dijo, ok, yo les digo, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Solo si ustedes me contestan una pregunta a mí. Ahora Jesús es el que va a hacer la pregunta a ellos. Así que ahora ellos aprovechaban la multitud. Decía, preguntémosle cosas cuando esté rodeado de toda esta gente para que no sepa contestar la pregunta. Y así todos sepan que no deben seguir, que es una persona que es ignorante, que no sabe, que es una persona que no ha estudiado las escrituras. Y entonces resulta que siempre que contestaba públicamente, preguntaban públicamente, Jesús contestaba. Ahora en este intento más que hicieron, le preguntan, Señor, dinos, ¿con qué autoridad estás estas cosas? En medio de la gran multitud. Entonces Jesús dijo, ok, yo les contesto con qué autoridad hago estas cosas si usted me contesta una pregunta. Ellos se quedaron, ahora ellos eran los que estaban en medio de la multitud a ver a ser cuestionados. Y Jesús dijo, dígame, el bautismo de Juan Bautista, ¿era de Dios o era de los hombres? Y ellos se quedaron pensando así, inclusive alcanzaron a ponerse de acuerdo. ¿Qué decimos aquí? ¿Qué decimos? Si decimos que era de Dios, él va a decir, y ustedes no sé por qué no creyeron en él. Y si decimos que ese bautismo no era de Dios, sino era de hombres, la multitud nos va a apedrear. La multitud nos va a apedrear y vamos a salir aquí nosotros. Entonces, si decimos que sí, es malo, si decimos que no es malo, Jesús les hizo lo mismo. Y entonces decidieron decir que no sabían. No, no sabemos, Señor, si era de Dios o de los hombres. Y Jesús dijo, ok, entonces si ustedes no saben, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Fue la única pregunta que Jesús me contestó a esas personas. Y después de 3 años y medio de una maravillosa experiencia, habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces, lo habían escuchado explicar con una sabiduría única en la historia. Fueron testigos, estos 12 hombres fueron testigos de tremendas cosas. Pero ahora, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, San Juan capítulo 16, si ustedes miran, en el capítulo 16, donde les voy a leer el texto, si ustedes miran el 17, es Jesús ora en Getsemaní. Y la oración de Getsemaní fue el jueves en la noche, la Pascua, después de haber hecho la Santa Cena. Juan 18 es el arresto de Jesús. Juan 19, ya aquí Jesús está, a ver, ya es la cruz, muerte de Jesús. Y 20, Juan 20 es la resurrección. O sea que lo que les voy a leer en Juan 16 fue ya poco antes, tal vez el día anterior a la crucifixión. ¿Ves? El día anterior a la crucifixión.
Entonces, ya es lo último que Jesús está diciendo, después de 3 años y medio de darles una maravillosa instrucción. Inclusive hay un texto que dice que despedir a la multitud, llamando a sus discípulos aparte de Dios. O sea que no solamente les enseñaba cuando predicaba en la multitud, también les enseñaba cuando la multitud se había ido, solo una enseñanza solo para ellos, una información adicional solo para ellos. Entonces, en ese contexto, mira la frase que dice Jesús, Juan 16, 12. Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros. O sea, todavía hay más cosas que yo tengo que decirles a ustedes, pero ahora no las podéis sobrellevar. Wow. O sea, con todo y que habían pasado esos 3 años y medio con Jesús, con todo y que habían visto maravilla, habían visto la transfiguración, no, eso habían visto y escuchado más grandes cosas. Ya Jesús está para ir a la cruz al tercer día resucitar, 40 días dando instrucciones y luego irse al cielo a interceder para prepararnos lugar para ir con él cuando él venga. Pero aquí le dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Con todo y que habían estado tanto tiempo con Jesús, no estaban preparados para esas cosas. Él quería decirle más cosas, pero dice, no, ahorita mismo ustedes no pueden soportar eso, pero entonces por eso no se las voy a decir. Quedó una información pendiente con los apóstoles. Aún tengo muchas, no digo poquitas, muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Oyere de quién? Pues del Padre Celestial. Jesús trajo información del Padre. Y luego cuando Jesús se va a cumplir la misión de interceder, el Espíritu Santo viene a continuar la obra que Jesús inició. ¿Ves? Bueno, ahora, Jesús después que resucita, ¿cuándo fue que el Señor dijo no? En Hechos capítulo 1, él contestaba todas las preguntas. Solo una pregunta que no se la contestaba a los fariseos. Pero todo lo que Jesús le preguntaba, él contestaba. Ya él había estado 40 días apareciéndole a más de 500 creyentes, dando fortalecimiento, orientando, confirmando a los hermanos. Entonces, en Hechos 1, están en el Monte de los Olivos. Están en el Monte de los Olivos y ahí se han reunido más de 500 personas con Jesús resucitado. Entonces, en el versículo 6, le hacen la pregunta a la que él, es por una situación extraña, va a decir que no. Hechos 1, 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron. ¿Ves? Ustedes se acuerdan que en Mateo 24 le hicieron una Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús les contestó, mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, muchos engañarán, ¿verdad? Pero oiréis de guerra, rumores de guerra, hambre, peste, terremotos en diferentes lugares, y os habrá tribulación, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que le entiende, el que esté en la azotea no baja a la ciudad, no entra, el que esté en el campo no entra a la ciudad, huid a los montes, y todo, y luego termina diciendo, en Lucas 21 agrega que en la tierra estarán desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. En la tierra, angustia de la gente confundida por el bramido del mar y las olas. Y dice, y luego verán la señal del Hijo del Hombre, y luego verán al Hijo del Hombre viniendo las nubes del cielo con poder y grande gloria. Nota que la pregunta que le hacen en el Monte de los Olivos, allá en Mateo 24, él las contestó. Eso está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Él contestó, Señor, ¿qué señales habrá de tu venir del fin del siglo? Él contestó todo. Pero esta vez en el Monte de los Olivos, ya resucitado, Señor, versículo 6, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
en este tiempo, o sea, ya tu reino se va a organizar ya en la tierra, en este tiempo, en mi época donde yo estoy viviendo. Y la respuesta de Jesús fue no, no que no se iba a restablecer el reino en ese tiempo. En el versículo 7, Hechos 1:7 dice, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Increíble que Jesús le negara a esas personas que lo habían seguido, que habían pasado la gran crisis de la crucifixión, que tuvieron temor por su propia vida cuando Jesús fue capturado, que cuando las multitudes se fueron en Juan 6:66, en Juan 6:66, dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con él. Juan 6:66. Muchos ya dijeron, o sea, porque Jesús les dijo alguna cosa que no les gustó. Entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no querían andar con él. Juan 6:66. Saludos a Vanessa desde España. Bendiciones, Vanessa. Entonces, básicamente, en esa oportunidad, Jesús, en esta oportunidad en el Monte de los Olivos, contesta, no les quiere dar la respuesta. Y les dice claramente, eso que me están preguntando, no les toca a ustedes saber. No les toca a ustedes saber. No os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Saben quién le dijo a Jesús eso? A los que lo habían visto hacer los milagros, habían escuchado sus sermones, habían visto los milagros, habían visto las sanaciones, habían visto resurrección, habían visto poder sobre la tempestad, lo habían visto caminar sobre el mar. Y a esas personas que habían tenido esa maravillosa experiencia, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, Señor. Y él no le dijo ni sí ni no. Lo que le dijo fue, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiero que tengan claro que personas privilegiadas, ahí estaba María, su madre, seguramente estaba Lázaro, Marta, María, la hermana de Lázaro, seguramente, no sé, estaban sí, muchos seguidores. Y entonces Jesús les dice que esa respuesta que ellos quieren, Él no se las puede dar porque eso no le toca a ellos saber. No os toca a vosotros saber. Les negó la respuesta. Dijo no. Nunca había dicho no. Todo lo que le preguntaban, él decía que sí. Todo. Pero esta vez, él dijo no. No os toca a vosotros saber. Y lo dejó sin la respuesta. Porque lo que dice luego es, pero, no os toca a ustedes saber esto, los tiempos y las razones. No os toca a ustedes saber esos eventos del futuro, de la restauración del reino de Dios en la tierra. No os toca a vosotros saber. Porque esa información la tiene solo mi Padre en su sola potestad. Y yo apenas voy para allá, apenas voy a encontrarme con él. Así que, pero no le digo, no es que yo todavía no sé, porque no me he entrevistado con mi padre y no hemos hablado de este asunto. No. Es lo que le digo fue, pues, esa información que me están pidiendo sobre la restauración del reino aquí en la tierra, ahorita mismo solo mi padre la tiene, está en su sola potestad. Pero igual no os toca a vosotros saberla. Así que no pregunten eso, que esa información no es para ustedes. Primero les había dicho que hay muchas otras cosas que decir, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y luego les dicen en el Monte de los Olivos, no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabe que quiero que te quede claro en esta mañana, mi querido hermano y amigo? Que esas personas que tuvieron el gran privilegio de conocer a Jesús personalmente, esta respuesta les fue negada. Y Jesús dijo categóricamente, no les voy a decir esa respuesta. Y les dijo, no le toca a ustedes saber eso. Ok, entonces, pero recibiréis poder. Recibiréis por cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mire, fue lo último que Jesús dijo en la tierra. Y lo último que les dijo fue que les negó la respuesta. Eso fue lo último que dijo antes de irse. No les quiso decir la respuesta. Y no solo no se las quiso decir, les dijo, lo que me están preguntando,
solo lo sabe mi Padre. Esa información el Padre la tiene en su sola potestad. Y además a ustedes no les toca saber eso. Esto que acabo de narrar de Hechos 1 está sucediendo en el año 31. O sea, el año en que Jesús murió en la cruz fue el año 31. Predicho 600 años antes, bueno, sí, por Daniel, en la profecía de los 2300 días, ¿verdad? Que 3 años y medio, mitad de una semana profética, el Mesías príncipe moriría, mas no por sí. Se le quitará la vida al Mesías y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no se necesitarían más sacrificios y ofrendas del tabernáculo o del santuario, ¿ves? Entonces ya no se necesitaba eso. Y Jesús muere en el año 31. Tercer día resucita, sigue siendo el año 31. 40 días después asciende al cielo y se va, sigue siendo el año 31. Así que esta conversación fue en el año 31. Hermanos, y pasaron 35 años después. La iglesia apostólica recibió el Pentecostés, fueron llenos del poder de Dios, predicaron, se convertían gente. Un Saulo de Tarso, un perseguidor, fue convertido personalmente por Cristo, comisionado por el Señor como apóstol para llevar su palabra ante reyes, ante los gentiles. Él sabía idiomas, él hablaba en griego, él hablaba, bueno, todo eso. Y pasan 35 años. Y la iglesia llenó del conocimiento de la buena nueva de salvación. Dice que llenaron toda la tierra conocida con esa predicación. La iglesia apostólica triunfante, con un evangelio puro, un evangelio tal como Jesús lo había explicado, sin mezcla de error. Porque mientras vivieron los apóstoles, advirtieron enérgicamente contra el error, no permitieron que el error entrara a la iglesia, mientras ellos vivían. Y pasan 35 años. Y 35 años después que la información no fue dada, porque a esa generación no le tocaba saber eso. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Queda vivo solo el último de los apóstoles. Solo queda vivo uno. Juan, el que en los tiempos de Jesús era el más joven. Y este apóstol estaba en la isla de Patmos. Estaba prisionero, una isla prisión de Roma, una isla prisión del Imperio Romano, algo como Alcatraz, así esa isla que tenía Estados Unidos para prisioneros, ¿verdad? Australia inicialmente era una isla prisión del Reino Unido, de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, en ese momento, 35 años después, era el año 96. Era el año 96. Y el apóstol Juan está en la isla Patmos, prisionero. Y entonces, allá a Juan se le aparece Jesús. Allá lo visita Jesús. Jesús visitó a Juan en la cárcel. Y vamos a ir a Apocalipsis 1. Ahora vamos a ver cuando Dios dijo sí. Allá había dicho no. Ahora vamos a ver cuando dijo sí. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que lo que ellos querían saber, esa información solo la tenía ¿quién? El Padre. Yo digo, mi Padre lo tiene en su sola potestad. Ahora viene Apocalipsis 1:1. 35 años después. Y dice, la revelación de Jesucristo. Allá en el Monte de los Olivos, ellos querían que Jesús les revelara. Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Esa información no le toca a ustedes saber. Año 96. Lo que el Padre tenía en su sola potestad, mira lo que sucede. La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. O sea, que lo que el Padre había tenido en su sola potestad, 35 años después de que Jesús le dijo, no. Ahora, el Padre se la da a Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así que comienza con Dios y se la da a Jesucristo. ¿Y qué es lo que le da? La revelación. La revelación es de Jesucristo, pero es recibida por Jesucristo. ¿Por quién? Por Dios el Padre. Así que dice, ahora miren ustedes cómo viene lo que les fue negado a esa generación, a quien sí se la dan. A ellos no les tocaba saber eso, pero a quien sí les toca saber eso, van a ver. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Ves? Entonces, en el año 31, Señor, dinos. No, eso no le toca a ustedes saberlo. El Padre lo tiene en su sola potestad. 35 años después, el Padre da la revelación en Jesucristo. Jesucristo se la da al ángel. El ángel viene a la tierra a donde Juan y se la revela toda. Y a Juan le dice, escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Eso está en el versículo 11. Apocalipsis 1:11. Dice, y me decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 épocas en el futuro. Envíales a cada uno la información que le corresponde. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Verdad? Para al finalizar restaurar el reino de Dios en esta tierra, como estaba originalmente cuando Dios puso a Adán en el Edén. Esto era parte del reino de Dios. Este planeta hacía parte del gran imperio celestial. ¿Han escuchado ese texto que dice, a él sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? El reino de Dios es un imperio. Es todo el cosmos. Millones de galaxias hacen parte del reino de Dios. Y el planeta Tierra, cuando Dios lo creó y puso a Adán y Eva allí, era parte de ese gran reino. Elena de White, la escritora cristiana, dice que Adán y Eva recibían la visita de los ángeles y eran instruidos por los ángeles. Recibían la visita del Hijo de Dios y eran instruidos por el propio Hijo de Dios. Pero esa relación con el reino celestial se interrumpió cuando vino un usurpador. Vino aquel ángel rebelde que había sido expulsado del reino de Dios porque quería ocupar el trono del Padre Celestial. Entonces aquella gran batalla entre Miguel y sus ángeles, que lucharon contra el dragón y sus ángeles, y los expulsaron y ya no se halló ya más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Dios de Satanás. Fue arrojado por tierra, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado por tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces, vino ese usurpador a interrumpir esa relación de fidelidad, de súbditos fieles de Adán y Eva con el Dios del cielo, Rey del universo. Entonces, esta tierra fue usurpada, fue invadida por un ejército, la Biblia lo llama el ejército de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos venían de allá, venían del tercer cielo, invadieron el planeta Tierra y lo conquistaron, que lograron la fidelidad de la humanidad hacia ellos y no hacia Dios. Y en Romanos 6:16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Es decir, perteneces al que obedeces. Así que cuando Adán y Eva decidieron obedecer a la serpiente, a Lucifer, y no a Dios, Lucifer reclamó este planeta como propiedad de él. Así que ahora el reino ya no era, ya la tierra no hacía parte del reino de Dios, y Lucifer lo reclamó como su reino, se autodenominó príncipe de este mundo, organizó sus ejércitos rebeldes en principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora la humanidad quedó subyugada, sometida al capricho de un ejército de ángeles que no estaban de acuerdo con el método de Dios de gobernar el universo y quisieron hacer un reino aparte, y la humanidad quedó esclavizada por ellos. Cuando Jesús vino a la tierra a su ministerio para morir en la cruz, recién él iniciaba su ministerio después de su bautismo. En el desierto, en Lucas 4, versículos 5 y 6, dice que el diablo le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, toda esta potestad te daré a ti. Si postrado me adoras, todo esto será tuyo. Jesús le dijo, no, yo te los voy a quitar igual, pero no arrodillando delante de ti. Porque yo soy tu Dios. Tú eres un ángel que yo hice. Así que vete, Satanás. Escrito está, a tu Dios adorarás y solo él servirás. Pero ¿sabes qué le había dicho Lucifer?
estos reinos de este mundo que yo te voy a dar, si tú postrado me adoras, dijo, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Lucifer se atrevió a decirle a Jesús que todo esto era de él. Pero Jesús vino a recuperar este reino perdido con un sacrificio, su muerte en la cruz. Y nos redimió. ¿Y qué significa redimir? Recuperar, liberar por medio de un pago. Y fuimos comprados por precio, la vida de un Dios. Ese fue el precio que el cielo pagó por nosotros. Ahora bien, los discípulos decían, Señor, el reino del pueblo, de la tierra, será restaurado en esta época. O sea, ya vas a recuperar la tierra y ya vas a poner tu reino aquí. Y Jesús les dice, no le toca a ustedes saber eso. Esa información mi Padre la tiene en su sola potestad. Así que lo que a ellos les fue negado, Dios te lo dio a ti. Porque lo que ellos no pudieron saber, Dios lo puso en el Apocalipsis para las generaciones que seguirían después del año 96. Y es la revelación de Jesucristo. Dice que no hay audio. Alguien me está preguntando aquí, Gonzalo Ardila dice que no hay audios. Sí. Ok. Entonces, ahora, 35 años después, lo que allá Dios dijo, no, a ustedes no les toca, en el 96 dijo, a ustedes sí les toca. A los que vivan del año 96 en adelante, a ustedes sí les toca saber lo que el Padre tenía en su sola potestad. Entonces, la revelación de Jesucristo, que Dios se la dio. Lo que el Padre tenía en su sola potestad, dijo, toma hijo, se lo entregó. Ahora el Hijo tiene la información, pero el Hijo se la entrega al ángel y la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que está en la isla de Patmos. Y Jesús desciende a la isla de Patmos y le aparece a Juan con unas vestiduras reales, con unas vestiduras hermosas, y le dice a Juan, escribe, versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a la época apostólica, envíalo a la época de la persecución romana, envíalo a la época cuando Constantino se va a meter en la iglesia y la va a desviar de su fidelidad a la palabra de Dios y la va a conformar a las costumbres romanas. Envíalo a la época de la Edad Media del oscurantismo medieval. Envíalo a la época de la Reforma Protestante. Envíalo a la época del despertar del advenimiento del movimiento milerita. Envíalo a la época del tiempo del fin. Envíalo allá a los hermanos de la iglesia de las villas en Zipaquirá. Es decir, y bueno, ya España, ya todos los que nos están siguiendo aquí, ¿saben qué? Nosotros somos la séptima época, somos la Odisea. Y la información que a ellos les dieron, que no les tocaba saber eso, y no se lo contestó, a nosotros nos fue entregada. A nosotros sí nos tocaba saber las cosas que el Padre tenía en su sola potestad en el año 31. Fuimos escogidos por Dios, mis amigos, para recibir una información que Pedro, Marta, María, Lázaro, todas estas personas, Nicodemo, José de Arimatea, los 12 apóstoles, a ellos les fue negada. Cuando Cristo venga y nos lleve al reino de los cielos, esa generación que vio a Jesús y que ese grupo que estuvieron en Monte de los Olivos, cuando resuciten, ellos van a decir, bueno, Señor, ¿y al fin qué pasó? ¿Cuándo fue que restauraste el reino de Israel? ¿Qué pasó después de que nosotros descansamos en la tumba? ¿Cómo fue el desempeño? ¿Cómo fue el desarrollo? Y tal vez eso diga, busquen a ese grupo que está allá. Pregunten quiénes son los que vivieron en el siglo XXI. Pregunten a ellos y ellos les van a contar todo. Y así que tal vez a ti te toque contarle a Pedro. Tal vez a ti te toque contarle a María Magdalena, a Lázaro. Tal vez a ti te toque contarle a Tomás, Bartolomé, Felipe. ¿Usted vivió en la época después? ¿Cómo fue? ¿Cómo Dios restauró el reino? ¿Qué pasó después que nosotros descansamos en la tumba? Y a ti te toca, no, mira, pasó esto, hubo la persecución, el imperio romano, se lo llevaban a los leones, se los comían a los leones. ¿Y cómo? Y ellos se retrataron de la fe. No, esa gente moría cantando, en serio. Y después pasó esto, y después vino el emperador romano y dijo, ya no persigan más a la iglesia cristiana, son libres, declaro libertad de culto. ¡Ay, tan bueno el imperio romano! Y después dice, sí, pero eso fue peor, porque entonces Constantino entró a la iglesia. Y tú vas a contarle a ellos, porque ellos se quedaron sin saber. Ellos se quedaron sin saber.
Ellos solo supieron lo que Jesús les había explicado, las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que Él se fue al cielo a preparar lugar y que vendría. Por ejemplo, Pablo, Pablo vivió sin saber el Apocalipsis. Pablo no supo el Apocalipsis. ¿Sabían ustedes eso? El apóstol Pablo, sin saber el Apocalipsis, sacudió el mundo. Predicó en varios idiomas, en distintas culturas, griega, la romana, la de la cultura de Medio Oriente. Él predicó en muchos lugares y en distintos idiomas. Pero Pablo vivió antes del año 96. Y cuando el año 96 llegó el Apocalipsis, Pablo ya no estaba. Pablo murió. Pablo no supo las 7 iglesias. Pablo no supo los 7 sellos ni las 7 trompetas. Pablo no supo, digamos, la bestia y la imagen de la bestia. No supo nada de eso, pero Pablo sabía que Cristo venía. Y Pablo dijo en Tesalonicenses, Pablo dijo, respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, ¿verdad? Entonces él dice, los que murieron en la fe no se van a quedar el día que Cristo venga. No, nosotros no nos vamos a ir adelante y vamos a dejar a nuestros seres amados en sus tumbas, no. No va a ser así. Entonces en el 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, fíjate, se mete ahí, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que todavía estemos vivos, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces fíjate tú cómo estas personas que tuvieron el gran privilegio de vivir en la época apostólica, antes del año 96, solo quedaba vivo Juan, los demás ya habían muerto. Ellos no supieron nada de estas cosas y sin saberlo predicaron con ahínco al punto que la Iglesia Apostólica cumplió la comisión de que la palabra de Dios llegara a toda la tierra conocida de aquel tiempo. Ahora nosotros que tenemos más conocimiento, ¿cuánto nos han dado a nosotros? Nosotros tenemos tecnología. Ellos no tenían la tecnología para cargar toda la Biblia al tiempo. Ellos podían leer el rollo de Isaías o el rollo de Jeremías o el rollo de Oseas. O sea, ellos solamente podían ver una parte. Y para escuchar la Biblia tenían que ir a la sinagoga, porque allá es donde estaban los rollos. Pero vino la tecnología, vino la imprenta, y esos 66 rollos fueron puestos en una tecnología más pequeña, y ahí tenemos ahora una Biblia, y tú cargas con una sola mano todos los rollos. Si ellos resucitaran y vieran cómo hoy nosotros tenemos todo en este pequeño aparatico llamado libro, la Biblia, los libros no existían en el tiempo de los apóstoles, eran rollos, ¿ves? Y escritos a mano. Ahora bien, después vino más tecnología, ¿ves? Y bueno, nosotros además de tener toda la Biblia, entonces tenemos todas las profecías, y luego vino la revelación a partir de 1844, y Dios nos dio todas esas explicaciones adicionales de la luz menor que nos da conocimiento acerca de la luz mayor. Y tenemos todos los escritos de Elena de White, tienes el deseo de toda la gente que te explica los evangelios, tienes patriarcas y profetas que te explican desde Génesis hasta David, tienes profetas y reyes que te explican desde Salomón hasta Malaquías, tienes Hechos de los Apóstoles de Elena de White, tienes el conflicto de los siglos que te explica desde los apóstoles hasta la Nueva Jerusalén. ¿Cuánto tenemos nosotros, Isabel? ¿Cuánto tenemos nosotros? A nosotros sí nos dieron la potestad de saber lo que a ellos les fue negado. Ellos no lo podían sobrellevar en su tiempo. Tengo muchas cosas que decir, pero ahora no la pueden sobrellevar. Imagínate si Jesús les decía a ellos lo que iba a pasar de la Edad Media, de la Inquisición, y dicen, no, esta gente no puede sufrir. Mejor es, mire, yo me voy y vendré pronto. Eso nomás. Y ellos comenzaron a predicar, él es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, y él se fue al cielo, y va a interceder, y pronto vendrá para llevarnos con él. Eso lo incluso hicieron. Y llenaron el mundo con el conocimiento de Cristo. Pero a partir de Juan vino la revelación. A nosotros Dios nos dijo, sí, a ustedes sí les voy a explicar todo, y hoy tenemos todo. Ahora hoy la tecnología ha avanzado más, y en una tablet o en un celular, ahora tú no tienes solamente
toda la Biblia. Ahora tienes 30 versiones de la Biblia. Tienes los comentarios bíblicos. Tienes todos los escritos de Elena de White en el celular. Lo cargas todo en el bolsillo. Si ustedes pudieran poner nomás Biblias y todos los libros de Elena de White y todos los comentarios bíblicos y todos los libros que nosotros tenemos, hermano, yo me he mudado muchas veces y créanme, la vez que me mudé, que menos cajas tenía de libros, tenía 23, pues yo siempre que me mudo, yo armo las cajas y las enumero. Las voy enumerando, la número 1, la número 2, para saber cuántas tengo. En una mudanza se pueden perder alguna caja. 23 cajas de libros. La última vez que nos mudamos de Bucaramanga para Barranquilla, no, de Barranquilla para el Carmen de Bolívar, nos vamos a Solán y teníamos 80 cajas. Mis hijas dicen, papá, ¿tú qué haces con tanto libro? Pero ahora todo eso está en una tablet, ahora todo eso está en un celular. Y usted ve a los hermanos en la iglesia, los jóvenes más que todo. Los hermanos todavía usamos la Biblia, las generaciones mayores, ¿verdad? Pero los jóvenes abren el celular y ahí está. Y a veces yo digo, en el libro, la verdad acerca de los ángeles, en la página tal dice esto y esto, y sigo predicando. De pronto alguien levanta la mano y me dice, sí, hermano, aquí está. Y me lo lee de su celular la cita que yo acabo de decir. Entonces, a nosotros nos dijeron sí. A ustedes sí les voy a dar. Ahora la pregunta para terminar hoy es, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que nosotros tenemos? Tenemos todo. Tenemos todo. Yo me ponía el otro día a pensar, Josué detuvo el sol. Josué detuvo el sol. yo también soy de los antiguos y también me gusta el libro físico. Yo no me acostumbro a predicar con un computador o cosa, aunque es más fácil, pero bueno, cuestión de adaptarse. Pero yo prefiero el libro. Ahora miren una cosa, mis amados. Josué detuvo el sol. Y sabe una cosa, Josué solo tenía el Pentateuco. Josué solo tenía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Solo ese era el único, esa era la Biblia de Josué. Y con esos 5 libros Josué tuvo un conocimiento de Dios y una fe en Dios tan fuerte que dijo, sol, detente sobre Gabaón y la luna sobre Ascalón. Y se pararon por casi un día. Por casi un día. Increíble, ¿verdad? Josué no tenía el Salmo 23. Josué no tenía Juan 3:16. Josué no tenía Daniel y Apocalipsis. Y Josué detuvo el sol, no más con lo poquito que tenía. Ahora imagínate todo lo que yo tengo, toda la Biblia, Primer, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, plan de salvación, las explicaciones de Pablo del santuario celestial, la intercesión en ese maravilloso plan de salvación que me maravilla entre más profundizo. ¿Cómo es el plan de salvación de perfecto? Tenemos después la reforma de Martín Lutero, tenemos el Espíritu de Profecía o los libros de Elena White que nos explican tantas cosas, tenemos reforma pro salud, tenemos luz sobre la verdadera interpretación de las profecías en este tiempo y estamos tan cerca de la segunda venida de Cristo y nosotros ¿qué estamos haciendo? Nada. Las iglesias paralizadas, poca asistencia. Felicito a ustedes que están conectados aquí, pero la gran mayoría no está aquí, no están aquí. Entonces, todo lo que tenemos, qué privilegio, tenemos las matemáticas de las profecías para saber que es la época. No tenemos el día y la hora, no la tenemos. Solamente no tenemos solamente nos falta el día y la hora, pero sabemos cuál es el tiempo. Vemos las noticias y sabemos que ya se están haciendo movimientos en los Estados Unidos para que se forme la imagen de la bestia. Ya se está formando la imagen de la bestia y nosotros podemos ver todo. Y la iglesia como si nada, poca asistencia. No, que ahora no hay culto, no hay cultos presenciales por la cuarentena. Mejor aún desde la casa. Puedes estar asistiendo a culto en pijama. No pones la cámara y listo, pero escuchas el sermón, escuchas la palabra, te arrodillas con los demás hermanos junto a tu cama, te arrodillas allí con tu familia. Pero no, Satanás, yo no sé, pero a mí este exceso de información que hay en internet, que ahora la gente ni siquiera sabe qué mirar. Ahora ahí como la gente está como desorientada, cada vez que abre el celular, sermones, párrafos de conflicto siglo, y hay gente
Hay gente que te manda y te manda. Y yo, ¿sabe qué hago? A mí me llegan que párrafos y me llegan y me mandan todas las matutinas, me mandan la lección. Y esos hermanos que hacen esa obra, ¿verdad? Esa gran obra de transmitir el evangelio y mandan y mandan y mandan. Yo los saludo. Hola, hermano, buenos días. Gracias por la información que me das. ¿Cómo estás? No me contesta. No me contesta. No me mandan un saludito. ¿Sabe por qué? Porque ellos no están pendientes de nada. Ellos solamente dan señalar, enviar, cortar, pegar, cortar, pegar, cortar, pegar. Parece una máquina. Mande, 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 mande. Pero ¿dónde está el contacto? Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Hola, Lascaro. Mira, te mandé esto. Sí, hombre, muchas gracias, me encantó, lo leí. Pero no, eso es, ay, mira, estoy haciendo la obra. No mande, así agarro esto y lo mando a 20, y lo mando a Pepo, y mando, y mando, y mando. Y le han llenado los celulares a la gente. Las memorias de los celulares están que colapsan. Entonces, cuando una persona, fulano abandonó el grupo, ay, que hermano tampoco espiritual, mira, se salió, no le gusta estudiar la Biblia. No, es que lo estás atosigando, atiborrando. La información se tiene que dar poco a poco y explicada. Es muy fácil agarrar párrafos y corre y mande y corre y mande y corte y pegue y corte y pegue y mande. Reenviar, te lo mandan a ti, tú reenvías. Estoy ayudando a esparcir la luz de Dios en el mundo. No, esparcir la luz de Dios en el mundo explícales 3 minuticos, 5 minuticos, haz una explicación de una bienaventuranza, algo así. Pero, y entonces hay gente que prefiere bloquearte. Ay, fulano me bloqueó porque yo le estoy mandando el conflicto de los siglos, le estoy mandando. Entonces, es que el hermano no es espiritual. Entonces, ese hermano, yo pensé que el espíritu estoy colaborándole con que sé. No, él también tiene esos libros, él ya los tiene. Él ya los tiene. Y hay hermanos que me lo cuentan y dicen, yo he formado grupos para una capacitación. Y ¿sabe qué nos ha tocado hacer? Hacemos el módulo de capacitación y mi hija que me ayuda con la tecnología, mi hija Laura, ella dice, papi, terminé el bloque de capacitación, el módulo de capacitación, deshacemos el grupo. Y la gente dice, ay, hermano, me salió que me eliminó. No, hermano, no la eliminamos, solo que el grupo se desbarató. Cuando venga el módulo 2, volvemos a armar el grupo y ahí está usted. Se manda toda la información online, se acabó el módulo, deshacemos el grupo y lo quitamos. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, a mí no me gusta estar en grupos, porque si ese grupo quedara abierto, que es para unos módulos, que es una vez al mes de capacitación para predicadores, en ese lapso entre el módulo y el módulo, ¿qué creen que van a hacer, hermano? Comienzan a mandar de todo. Una información tan atiborrante. Entonces los hermanos se sienten, yo me salgo de este grupo. Pues. Entonces yo le digo, no te salgas del grupo, tú sigues en la capacitación, pero no vamos a mandar, no vamos a permitir que la gente ahí comience a mandar. Bueno, y yo quiero ahora sí terminar contándoles una experiencia, para que ustedes vean el gran peso de responsabilidad que tenemos nosotros con lo que tenemos. Porque lo que le fue negado a Pedro, lo que le fue negado a María, a Lázaro, lo que le fue negado a Nicodemo y a José Arimatea, a Felipe, Bartolomé, a todos ellos, inclusive a Pablo, ellos no tuvieron esa información. A nosotros sí nos la dieron. A nosotros sí nos tocaba la información que el Padre tenía, se bloqueó. La información que el Padre tiene en su sola potestad, la información que el Padre tenía en su sola potestad en el año 31, en el año 96, se la dio a Juan. ¿Cómo? Se la pasó a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan, Juan lo escribe y tú tienes ese libro ahora mismo abierto. Así que la primera responsabilidad es apreciar lo que Dios nos dio. Y créanme, en la Nueva Jerusalén, hasta Daniel va a andar preguntando. Daniel, porque Daniel escribió, yo vi, mas no entendí. Y el ángel le dijo, deja Daniel, esto es para el tiempo del fin. Y Daniel murió sin saber lo que había escrito. Cuando Daniel resucite va a decir, bueno, al fin alguien me va a explicar qué fue eso que yo escribí, eso tan terrible, esa bestia con cuernos y con dientes, y ese cuerno pequeño que mataba al pueblo de los santos, y que Dios lo dejó que fuera, hasta quitó la ley, cambió los tiempos y la ley. ¿Alguien me puede explicar? Y el Señor le puede decir, Daniel, búscate a los hermanos de la iglesia de las villas. Pregunta quiénes son los de las villas, los que eran en la tierra de las villas, allá en Zipaquirá. Ellos te explican. Así que Daniel va a preguntar, oiga, ¿quién de ustedes era de las villas? ¿Quién era de una iglesia y que las villas? ¿Quién era? Porque yo asistí era por allá, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo. Pero ¿quién era de las villas?
Y tú vas a decir, ay, hermano, sí, yo era de las villas. Explíqueme, ¿cómo fue eso? ¿Qué pasó? Ese cuerno pequeño que hizo, al final pudieron acabar con él. Y tú tendrás que decir, no, hermano, yo no sé eso. Explíqueme. Hay un hermano que sí sabe, no, explícale, explícale. Entonces, conclusión, tú y yo tenemos el privilegio que no tuvieron los que vivieron en la época apostólica, de que la información que nos fue dada. Te voy a contar este pequeño testimonio. Tiene que ver con el cronograma profético. El cronograma profético es como un libro de una sola página. Es un panorama de 3 metros con 30 donde están todas las profecías al tiempo. Tú puedes estudiarlas individualmente, pero luego comienzas a comparar una con otra y sacas lecciones adicionales. Por ejemplo, ¿por qué el dragón de Apocalipsis 12 que persigue a la mujer que tiene 7 cabezas y 10 cuernos tiene las coronas sobre las 7 cabezas? Pero luego en Apocalipsis 13 está la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, pero esta vez las coronas no están sobre las 7 cabezas, sino sobre los 10 cuernos. ¿Por qué las coronas cambiaron de lugar entre Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13? ¿Y por qué en Apocalipsis 17 la mujer ramera, vestida de púrpura y escarlata, está sentada sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos? O sea, hay 3 veces la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón rojo de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia donde está sentada la mujer de Apocalipsis 17. En el 12, en el dragón de 7 cabezas, las coronas están sobre las 7 cabezas. En Apocalipsis 13, las coronas están sobre los 10 cuernos. Y en Apocalipsis 17, la bestia no tiene coronas. ¿Por qué no tiene coronas? ¿Por qué las coronas cambiaron de lugar y luego desaparecen? Eso solo puedes ver cuando miras las 3. Mira, pero esta y esta, mira que hay esta diferencia con esta. Y comienzas a sacar nuevas enseñanzas cuando comparas. Ese cronograma lo hicimos inicialmente en papel. Lo hicimos en litografía. Y pues yo cuando iba a las conferencias, las personas lo compraban. Una vez un hermano me llama desde España. Me dice, Manuel Carlos, yo soy de Cali y yo compré el rollo, lo traje para acá, lo tengo acá, lo tengo hace 14 años. Pero como es de papel, entonces es muy frágil. Entonces yo lo mantenía guardado en el closet. Yo lo mantenía guardado en el closet y lo sacaba de vez en cuando, lo miraba, lo analizaba y lo volvía a guardar porque se me dañaba. Claro, era muy frágil. Hoy ya lo tenemos en lona de los pendones, en lona como en vinilo, de esto es un plástico, ya es lavable, ya el estuche también es de plástico, ya es resistente, pero en aquel tiempo era de papel. Entonces el hermano me decía, y muchos hermanos me dicen, hermano, yo lo tengo, pero lo tengo guardado para que no se me dañe. O sea, no lo estás usando, lo compraste para meterlo en un closet. Y él me dice, hermano, yo llevo con ese rollo 14 años guardado en el closet. Fíjate la información que tenemos y dónde la tenemos. Él dice, es que se me daña. Una vez, después de 14 años de tenerlo, que lo sacaba de vez en cuando y lo vi, lo guardaba, vino un folleto de escuela sabática que era sobre profecías. Entonces él se acordó del rollo. Así que lo abrió en la mesa de su casa y él estudiaba el folleto de escuela sabática y miraba en el rollo profético y complementaba y le llamó mucho la atención cómo estaba tan claro. Entonces él decidió el sábado llevarlo a la iglesia para el repaso de la lección de su clase, mostrarles. Entonces que las clases se dividen allá en el templo y están todos allí, cada 4 bancas, hay un grupo de clase, ¿verdad? El hermano llega allá. La clase de él estaba casi llegando a la plataforma, era de las primeras allá. Y entonces, mire, yo tengo este audio, el rollo, y dos hermanos lo extendieron. Resulta que él comenzó a dar la lección a su grupo, a su clase, mostrando el rollo, mire lo que dice el folleto aquí. La gente que estaba en la iglesia comenzaron a mirar que allá ese grupo tenía ese panorama abierto. Y hermanos se pararon de sus clases, se levantaron de sus bancas y fueron allá a mirar. ¿Y eso qué es, hermano? ¿Y eso que usted trajo, de dónde lo sacó? Entonces, cuando hubo un poco de revolución allí con eso, y le dijeron, hermano, ¿por qué no mejor lo explica desde la plataforma para todos? Y le dice, ve, hermano, la clase se volvió general. Porque todo el mundo quería, ¿y eso? ¿Eso dónde lo sacó? ¿Dónde lo compró? Entonces, explíquenos mejor a todos. Y el hermano lo extendieron y entonces se volvió clase general, imagínate. Ok, al terminar, hermano, ¿usted de dónde sacó eso? ¿Dónde lo compró? ¿Dónde se consigue? Mira, hermano, las carros, estoy llamando porque hay muchas personas que quieren el rollo también. Ah, bueno, está bien, mira, ¿cuánto cuesta tanto? Y se va así, listo. Entonces que me reunió una lista de 36 nombres. Entonces yo comencé a buscar desde Colombia cómo se mandaba eso. Era más caro el costo del envío que el mismo
material, y bueno, hasta que al fin conseguimos por correos nacionales algo más económico, pero demoraba un mes en llegar. Y ellos dijeron, no importa, demoramos el mes. Luego él me llama y me dice, hermano Lascaro, ya mandó la caja. Ya a la caja se fue, le envié foto del recibido. Y él me dice, es que hay una señora que ella quiere el rollo, pero ella se va para Cuba. Ella se va para Cuba y ella quiere llevarse el rollo porque ella quiere donarlo a la iglesia adventista que está en Cuba. Si ella lo manda por paquetería, en Cuba no lo dejan pasar, lo devuelven. Pero si ella lo lleva como algo de su propiedad, sí lo puede pasar. Entonces, hermano, la caja ya no alcanza a llegar antes del viaje de la hermana ya está para irse. Sí, no, ya la caja se fue, y dice que demora un mes. Digo, entonces, yo le puedo dar el mío a ella y cuando yo llegue la caja, yo lo repongo. Yo, claro que sí. Lo tenía casi nuevo, desde 14 años guardado en el closet, el rollo estaba intacto. Entonces le dijo a la hermana, llévese el mío, porque cuando la caja llegue, ya usted se ha tenido que ir. Y la hermana tomó el rollo de él y viajó a Cuba con el rollo que había estado guardado 14 años en el closet y que él solo lo sacaba de vez en cuando. Cuando la caja llegó, él repartió a 2 hermanos y tomó el de él nuevamente y lo repuso. Cuando él me está llamando, eran como unos 6 meses después de que se había enviado eso. Y me cuenta, hermano, es que la hermana regresa de Cuba, estuvo por allá casi 6 meses, y resulta que la iglesia, cuando ella llegó a la iglesia y lo donó, le dijo, esto es un regalo que les traigo, la iglesia se sintió tan contenta que lo mandaron a enmarcar. Lo pusieron en vidrio, con un marco de madera, y lo pusieron ahí a la entrada de la iglesia, inclusive le pusieron lucecitas así para que la alumbraran, y entonces ahí estaba, y toda la gente que entraba a la iglesia miraba, mira las profecías. Un pastor llegó y dijo, oye, ¿y esto qué es? No, esto lo donó una señora que vino de España. Y el copastor miró todo y dijo, vamos a hacer una campaña evangelística con este rollo. Así que pusieron 3 trípodes en la plataforma y pusieron ese gran cuadro de 3 metros allí, lo extendieron y el pastor comenzó a tener una semana de conferencias explicando las profecías con el rollo. O sea, ¿con cuál rollo? Con el que había estado guardado 14 años en el closet de verdad. Y entonces el pastor tiene la campaña y predica. Y un señor iba pasando por la calle, se quedó mirando desde la puerta, se paró en el marco de la puerta, allí miraba el señor, entre. No, gracias, yo veo desde aquí. Cuando se termina la conferencia, el pastor dice, bueno, mañana seguimos. Hoy quedamos aquí, mañana continuamos. Bueno, al día siguiente el señor llegó de nuevo. Esta vez se sentó en la última banca de la iglesia. Bueno, mañana seguimos. Al día siguiente el Señor volvió y se sentó un poquito más adelante. Y cada noche el Señor volvía y se iba sentando cada vez en un puesto más adelante. Hasta que llegó a la primera fila de la banca de la iglesia. Las conferencias se terminaron. Y él le preguntó a alguien, ¿yo puedo ver eso más de cerca? Claro, suba a la plataforma. Era una visita. Y el hombre se puso a detallar allí, todos los hermanos hablando, saludándose, y el Señor allá iba del principio a fin, revisaba para acá, se devolvía. De repente el Señor voltea y solo estaban los 2 diáconos esperando. Y ve que la iglesia está vacía. Dice, todo el mundo ya se fue. Sí, solo estamos esperando que usted venga para cerrar la iglesia. Ay, qué vergüenza, discúlpeme. Y entonces el Señor dijo, mire, yo he sido testigo de Jehová por 23 años. Y la verdad, allá en mi iglesia explican esto, pero diferente. Y yo creo que la verdad es como está aquí explicado. Hubo los bautismos. Hubo como 20 bautismos. Entre esos, el señor que estaba mirando allí, que había sido testigo de Jehová por 23 años. Y el hermano me pregunta, hermano Lascaro, es que ese rollo que yo tuve guardado 14 años en el closet y que solo lo sacaba de vez en cuando. Y cuando lo llevé a la iglesia, 36 hermanos que hicieron rollo. Y el rollo mío terminó en Cuba. Y hacen una campaña evangelística con el rollo que estuvo guardado 14 años en un closet y se convirtieron 20 personas, entre esos un testigo de Jehová de 23 años, testigo de Jehová. Hermano Lascaro, mire todo lo que pasó con el rollo que estuvo guardado en el closet 14 años. Entonces yo le dije, porque él me había dicho, te tengo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Y me comenzó a contar todo eso. Y yo le dije, bueno, me has contado un maravilloso testimonio, pero ¿cuál es tu pregunta? Y me dice, no, Lascaro, mi pregunta es, ¿será que cuando Cristo venga, yo voy a ser el que enterró el talento? Esa era su preocupación. ¿Será que yo voy a ser el que enterró el talento?
Yo le dije, no, hermano, tú no vas a ser el que enterró el talento. Tú vas a ser el que lo desenterró a tiempo. Porque si Cristo hubiera venido y te encuentra con esos guardados en el closet, ahí sí te dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? Lo enterraste y no lo sacaste. Pero menos mal. Él dice, es que el día que yo llevé a la iglesia pasaron cosas. Solo yo lo tenía, pero luego de que lo llevé a la iglesia, 36 hermanos al lado lo tenía. Y el que estaba guardado en el closet terminó en Cuba. Y de Cuba campaña evangelística y una iglesia reavivada y 20 bautismos, entre esos una persona que había sido de una religión aparte 23 años. Entonces yo le dije, no, hermano, tú no vas a ser el que enterró el talento, tú vas a ser el que lo desenterró a tiempo antes que Cristo. Hermanos, cuando Dios dijo no, Dios le dijo que no a esa generación que había vivido en el tiempo de Jesús. Los que tuvieron privilegios que tú y yo no tuvimos. Pero nosotros, los que vimos después, tenemos privilegios hasta mayores de conocer toda la verdad. ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia apostólica? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Ellos no tuvieron toda la verdad, tuvieron una verdad parcial. Josué, solo Pentateuco, pero solo con el Pentateuco detuvo el sol. David, ¿qué tenía David? David solo tenía hasta, ni siquiera se había escrito primera y segunda de Samuel. Yo creo que David tenía a Ruth nada más. Y con todo y eso mató a Goliat. O sea, estos hombres hicieron grandes cosas con menos conocimiento. Pablo solo tenía el Antiguo Testamento. No habían sido escritos los evangelios, apenas se estaban escribiendo. Él solo con hasta Malaquías y Pablo todo lo que hizo. Para nosotros que tenemos tanta revelación, tanta luz y tecnología. Antes había que ir al desierto para escuchar a Juan el Bautista. Hoy en día, si Juan Bautista hubiera vivido hoy, tú no tienes que ir al desierto a escuchar a Juan Bautista. Entras a YouTube y buscas a Juan Bautista y escuchas el en vivo de Juan Bautista. Tú estás escuchando esto desde tu casa, inclusive personas de distintos países. Increíble. Así que mis amigos, seamos conscientes del gran privilegio. Dios le dijo que no a ellos, no le toca a ustedes. Eso le toca a otras personas que yo sé quiénes son. Y entre esos estamos tú y yo. A nosotros Dios nos dio lo que a ellos les fue negado. No lo enterremos. Pongámosle cuidado. Aprovechemos. Estudiemos. Leamos tanta maravilla que Dios ha revelado en las escrituras. Explicaciones que ellos no tuvieron. Nosotros sí las tenemos. Y somos la generación que tendrá el privilegio muy pronto de ver a Jesús venir en gloria con gran poder a recuperar a su pueblo remanente en la tierra. Así que apreciemos lo que tenemos y dejemos de dormir. Dejemos de estar desapercibidos. Dejemos de estar con todo lo que tenemos. Y hay gente que estoy desanimado, no sé qué me pasa. Estoy como enfriándome. Yo digo, Dios mío, con toda la artillería que Dios nos ha dado a nosotros, todo el fuego de verdad que tenemos, y si lo dices que desanimado. Y es que estoy como frío, no sé qué me pasa. Bueno, entonces, privilegios. Somos una generación privilegiada. ¿Cuántos de ustedes quieren darle gracias a Dios por el gran privilegio que tenemos de haber nacido en una época donde a nosotros sí nos fue revelado lo que ellos no han podido tener? Que Dios me lo bendiga. Es mi deseo y oración en esta mañana.